cuando escribió aquí y hablándole al pueblo en Corintios, ¿verdad? De cómo deben dedicarse, y de qué habla aquí es que todo lo que uno hace para el Señor, nada es en vano. Lo hemos leído en muchas ocasiones y seguimos buscando que Dios nos siga dando más entendimiento con su palabra. We read here in this portion, the first book of Corinthians, chapter 15, and remember, this is the end part of the letter that the Apostle Paul wrote to the people in Corinthians, but he spoke to them. So if you really want to understand the whole letter, you have to start in the first book of Corinthians in chapter 15, verse 1, and start there. But I'm going to only read tonight the ending part where the Apostle Paul emphasizes to do all the works for the Lord, and that nothing you do for the Lord, our Lord Jesus Christ, is in vain. So we remember that the Apostle Paul wrote this verse here, these verses here at the end of his commentary, and what it was he referring to in this letter was to the resurrection. Nos recordamos que el apóstol Pablo aquí, estos los últimos versos que vamos a leer, pero es de lo que les habló aquí al pueblo Corintios referente a la resurrección, y qué tan grande y especial lo que viene con la resurrección, hablándoles, animándolos, exhortándolos para que el pueblo sirva al Señor, trabaje para el Señor, y recordándoles que todo lo que hace uno para Dios no es en vano. El Señor recompensa a sus hijos, y Él hablando aquí de la resurrección. Vamos a empezar en el verso 50 con la ayuda de Dios, hermanos. Todos podemos leer. Dice verso 50, ahí están todos. 15 y verso 50 del primer libro de Corintios. We're reading in the first book of Corinthians, chapter 15, and we're going to start in verse 50, and we'll go forward from there. Con la ayuda de Dios, verso 50, dice la palabra de Dios: esto empero digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. En un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta, y los muertos serán levantados sin corrupción, y nosotros seremos transformados. Porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción, y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrito: sórbida es la muerte con victoria. Verso 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y la potencia del pecado la ley. Mas a Dios gracias, que nos da la victoria por el Señor nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es, ¿qué dice, hermanos? No es vano. Gloria a Dios. Y cuando regresamos a leer aquí, hermanos, en verso 50, dice: en un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta, y los muertos serán levantados sin corrupción. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Y dice: y nosotros seremos transformados. Hablando de la resurrección. Y habla, y el apóstol Pablo aquí enfatizándoles, y como les digo, estos son los últimos versos de esta carta. Hay que leerla toda para agarrar completo lo que el apóstol Pablo le está hablando. Pero como nosotros no estamos aquí por horas, pues estamos aquí por minutos, y vamos a leer, nomás enfocar en lo último, que es lo que habla el apóstol Pablo dice que vuestro trabajo
en el Señor no es en vano. Es muy importante en este tiempo, hermanos, recordarnos que nosotros hemos sido llamados y puestos en este tiempo para servir al Señor. El trabajo para el Señor. Que nosotros nos recordemos que en esta vida hay que hacer muchas cosas. Hay que estudiar en el tiempo de estudiar, hay que trabajar en el tiempo de trabajar, hay que criar los hijos, hay que hacer muchas cosas que hay que hacer, porque es la naturaleza de la vida siendo un humano. Pero lo más importante para los hijos de Dios es que nuestro trabajo en el Señor. Sabiendo eso, por eso el apóstol Pablo les recordaba, los animaba al pueblo de Corinto, de todo lo que hacen en la vida, esto es lo más importante, el trabajo en el Señor. ¿Por qué? Porque no es en vano. Porque muchas veces, hermanos, los hijos de Dios, la lucha, la necesidad, todo el trabajo, se puede sentir en unos tiempos como que pues no hay respuesta, o que no veo nada en mi vida, o no hay movimiento, no hay esto, no, y pensar, pues será que nomás estamos pasando el tiempo, nomás estamos usando el tiempo. Pero no, hermanos, aquí la palabra de Dios dice que la obra del Señor siempre haciendo, siempre creciendo, y sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En este tiempo que estamos, que el Señor nos ha puesto aquí, recordámonos nosotros mismos que lo que hacemos, nuestro servicio al Señor, no es en vano. Todo lo que uno hace en el servicio al Señor, no, y lo especifica para que uno no se confunda. No en el servicio. ¿Qué es el servicio al Señor? Empezando con amarnos unos a los otros, ayudándonos. Eso es lo que hablan del Señor, el apóstol Pablo aquí, del servicio al Señor, es ayudándonos unos a los otros. El servicio a los hermanos es el servicio a Dios. Es lo que habla aquí el apóstol Pablo, porque todo hay mucho que cubre qué es el servicio al Señor. Pero como nosotros sabemos, el Señor ha llamado a todos diferentes. Unos para una cosa, otros para otra. Y todo es en servicio al Señor. So we see here the Apostle Paul, as he wrote these verses here in chapter 15, he's speaking about the resurrection. And he's encouraging and he's exhorting the people in Corinth to remember that their service to the Lord is the most important above all things. Reminding them that when the time of the Lord comes, as the word God says in verse 52, that the trumpet will sound. The trumpet must sound. And in these days that in Israel and Jews around the world are celebrating Yom Kippur and Sukkot, they sound the trumpet, ¿verdad? En estos días que los hermanos judíos han estado celebrando estas fiestas del tiempo del año más sagrado para ellos, han estado con el shofar. Dicen que todo judío en estos días tiene que ir y escuchar el shofar. Hacen el tiempo para reunirse, para ir a la sinagoga, o si no tienen donde ir, buscan a alguien que tiene shofar, un judío, y tienen que oírlo sonar para cruzar de un tiempo al otro tiempo, del año antiguo al nuevo año. Tienen que oír el shofar. Qué interesante, hermanos, que aquí el apóstol Pablo también, cuando la resurrección viene en el tiempo del Señor, cuando regrese por su pueblo y resucitarán, dice aquí, los muertos, estos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados. ¿Qué dice primero? Dice, en un momento, en un abrir de ojo, al final de la trompeta, final trompeta, porque será tocada la trompeta. Y hoy en estos días, así están nuestros hermanos judíos, sonando la trompeta. Y nosotros, hermanos, todavía nos queda tiempo. Todavía no ha llegado el momento, pero vemos el tiempo que estamos viviendo. We see the time we're living in. So he was encouraging the people here in Corinth that devote themselves to the work of the Lord and spreading the gospel and loving each other, knowing that their labor is what? Meaningful to who? Maybe not to everybody, but to God. That's the most important, because sometimes we get caught up in trying to please everybody around us. What are they going to say about me? What if I don't do this? But the most important thing we have to remember is that our work, that is not in vain, the labor that we do for the Lord is supposed to be meaningful
to God. That's the important part that we understand, ¿verdad? Importante que nosotros entendemos que nuestra labor en el Señor tiene que llegar hasta los cielos, que sea agradable para nuestro Dios. Eso es lo que es nuestro llamado como hijos de Dios, que nosotros podamos laborar para nuestro Dios y hacer algo aquí en el tiempo que Dios nos ha dado, para cuando termine este tiempo, pues no decir, pues vine, estuve, no hice nada y ya me fui. Pues de eso no se trata. El Señor, si nos ha puesto aquí, y sabemos que el Señor nos ha llamado y nos ha escogido, porque aquí estamos con vida, ¿no? Y conocimiento de la palabra de Dios, es que sabemos, no hay ni una duda, como todos nosotros sabemos, el Señor no hace errores. Si el Señor nos ha llamado a ser sus hijos, de estar en servicio del Señor, de estar miembros de una congregación, estar en un ministerio, recibir mensaje, hablar el evangelio, repartiéndolo, estamos en servicio del Señor, no es un error. El Señor, todo lo que hace es perfecto y tiene su propósito. Y todo se cumple en el tiempo de Dios, no en nuestro tiempo, pero buscar hacer algo agradable a Dios en el tiempo que tenemos. Y aquí quiero enfocar en verso 58, porque ese es el verso más clave en esta parte de estos versos, que dice: así que, hermanos míos, amados. Miramos cómo se refiere el apóstol Pablo a los hermanos, amados. Quiere significar que hay amor, y así nos demuestra que también entre nosotros, hijos de Dios, ese mismo amor debe haber. Dice primero, ¿qué dice, hermanos? Lo primero que les dice: estad firmes, mantenerse firmes. What do you say in verse 58? He's referring to, speaking to the brethren, he says to be steadfast, or in other words that we understand easily, to stand firm, meaning to be faithful to the Lord. This is the first instruction he gives when the time comes for the resurrection, to get there and to be lifted up into the presence of the Lord. But before that, we have to be strong, ¿verdad? Refiriendo al pueblo, dice, mientras que llega ese tiempo, hermano, el apóstol Pablo les habla y le dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Constantes en español, en inglés puede decir immovable. I don't know if anybody has their English Bible, can see the interpretation. I don't know if it's up here. Brother put it up, we can see in Spanish. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. What does steadfast mean? It means to stand firm, to have a strong devotion to the Lord, to be faithful to the Lord. This is what the Apostle Paul was telling the people in Corinth. To stand firm, don't move. What you've been taught, what the Lord has given you, the word that you've understood, how you've devoted your life and you're working the Lord, don't move from there. Keep going forward till the time of the resurrection. Meaning your entire life, the years the Lord gives you, you are told to stand firm, to be steadfast in the Lord. And then he tells them to be immovable. What does immovable mean? Don't compromise your beliefs. ¿Verdad? En español, ¿qué dice, hermanos? Dice, y estar firmes y constantes. ¿Qué quiere decir constante, hermanos? De no ser de doble ánimo, de no cambiar. Pues sí, hoy creo en el Señor, mañana pues no estoy tan seguro. Pues sí, yo entendí la palabra, pero yo sé que Dios es uno, pero puedo andar con los que dicen que hay dos o tres. No, todos somos hermanos. No, hermanos, eso no es lo que dice el apóstol Pablo. Aquí dice, en su palabra, dice que firmes y constantes, que no seamos como niños fluctuantes, dice la palabra de Dios, cambiando con que viene la ola o el viento y movamos de pensamiento. No, seamos firmes y constantes, no seamos que nada nos pueda mover. Es lo que le dice el apóstol Pablo al pueblo, y le sigue diciendo, no es suficiente, firmes y constantes, pero también dice que creciendo en la obra del Señor. Cuando se sientan bien, cuando quiere, cuando tiene un deseo o lo siente en el corazón. ¿Qué dice? Siempre. Cuando tiene que decir siempre,
el apóstol Pablo, porque va a haber personas que si no dice siempre van a pensar, lo interpretan en su forma. Pues voy a ser firme y constante y creciendo en el Señor, pues cuando me conviene, cuando yo lo siento, cuando el culto está bonito, cuando me gusta el mensaje, cuando dicen lo que yo pienso es correcto. Pues muchos van a pensar diferentes razones. Pero aquí el apóstol Pablo, la palabra de Dios, no deja para variación, para que uno trate de manipular o pensar diferente. No, dice siempre. Siempre estar ¿qué? Firmes, constantes y creciendo en la obra del Señor. Y nos recordamos, dice la obra del Señor, para que no haya malentendimiento, que el Señor es el fundamento, a quien nosotros entendamos a quién estamos sirviendo. No una organización, no un hombre, no un pastor, un obispo, un presidente, no, a Dios mismo. La obra es para el Señor. Entonces sabemos que nosotros lo que el Señor pone a nuestro alcance a hacer, no es nomás, oh, pues aquí estoy, nomás unos cuantos hermanos, pues nomás aquí sirvió. No, el servicio es al Señor. Cuando servimos a los hermanos y a la iglesia, es a Dios mismo. Porque la obra es de Dios. ¿O estoy incorrecto, hermanos? La obra es del Señor. Amén. No es mía, no es suya, no es de un pastor, no es de un ministro, una organización. Es de Dios mismo. Porque la iglesia somos los hijos de Dios. Entonces la obra es de Dios. Y el apóstol Pablo aquí lo deja claro. The apostle Paul makes it very clear. And he says, abounding in the work of the Lord. Abounding meaning growing always. Always trying to be better spiritually. Always trying to learn more of the Word of God. Always. But how do you grow in the Spirit? Or grow in the understanding and knowledge of the Word of God? Is by making an effort. By studying. By doing all the things. By covering yourselves with the armament of the Lord. So that the Lord gives you the understanding, the strength, so you're able to do it. So the Word of God here says, abounding always in the work of the Lord. Always. Meaning there should never be a time in our lives where we're just like sitting, not doing anything, not spiritually growing, not reading the Bible, not worshiping, not congregating, not sacrificing ourselves for the better of the brothers, or not doing things that are betterment for ourselves or for the church. No, because that's the problem where today lies, is a lot of people in the church are just sitting. They're in the position of no movement, no growing. They're not getting any worse in their life, in their working of the Lord, but they're not growing, they're not abounding, they're not growing spiritually. ¿Verdad? Eso es algo peligroso para el Hijo de Dios, como dice aquí. Por eso el apóstol Pablo lo dice, creciendo en la obra del Señor, siempre creciendo. Porque si algo crece, hermano, quiere decir que hay movimiento, hay acción, se lleva trabajo. Y lo que pasa hoy en este tiempo, como en muchos años anteriores, hay hermanos que no están haciendo esfuerzo a crecer en la obra, no están haciendo el esfuerzo mejorar su vida espiritual, no se están esforzando, están en una posición nomás de ahí, aquí nomás estoy deteniéndome. Y el apóstol Pablo lo dice claro, y la palabra de Dios nos enseña que no es la forma para los hijos de Dios. Los hijos de Dios siempre tenemos que estar creciendo por medio del Espíritu Santo, siempre buscando qué más puedo hacer para el Señor, qué más en mi vida personal, mi vida espiritual, mi vida como miembro de la congregación, en este ministerio, qué más puedo hacer. Siempre. El hermano, el otro día que estuvimos en Bishop el sábado, y en parte de la junta que hubo con los pastores ahí, nuestro hermano Efraín, una de las cosas que dijo es esto, dijo, hay muchos pastores que ahorita, y pastores y ministros que están muy flojos ahorita en este tiempo. Y dijo, y si hay pastores y ministros que están flojeándole ahorita en este tiempo, ¿cómo estarán los hermanos también? Estamos en tiempos peligrosos. Él lo dijo, dice, porque yo lo he visto en donde quiera que voy, en diferentes lugares. Hay muchos pastores, muchos ministros y muchos hermanos. Y mencionó unas palabras que el hermano Efraín Sr. había hablado hace mucho tiempo, años atrás, que yo me acuerdo escuchar, y quizás usted también se recuerda, hermana, cuando el hermano Efraín Sr. en unas ocasiones comentaba sobre unos hermanos y decía, hay hermanos que son buenos, pero buenos, ¿quién se recuerda? ¿Sí se recuerdan todos?
Ya los más jóvenes, ¿verdad? No estaban en ese tiempo. Pero él lo decía, el hermano, muy claro. En ese tiempo era así, en este tiempo también. Que decía, Dios no necesita más hermanos para calentar las bancas. Ya hay suficiente de eso. Lo que Dios está buscando es guerreros de Dios. Hombres, mujeres, hijos de Dios que tienen ánimo. El libro que escribió el hermano de Llamados para Atacar. ¿Quién se recuerda leer ese libro? Ya hace muchos años. ¿Quién se recuerda? Llamados para Atacar, ¿verdad? No sé si los hombres lo han leído. I don't know if any of the youth have read that book. But Called to Attack, a book that Brother Ephraim Sr. wrote many years ago. And many years ago, he used to say, he had the saying where he said, there's many good brothers in the church, he would say. They're very good, but they're very good for nothing. Those are strong words to say to somebody. But he stood by them because they were true. Because in the time when Apostle Paul was here speaking to the people, he was encouraging them to do work for the Lord. Not just to show up and be there. As we were told from a young age, the Lord doesn't need any more bench warmers because there's enough bench warmers in the church. The Lord needs men and women who want to work for the Lord, who want to go outside of their comfort zone. Because a lot of people get stuck in their comfort zone. I'm sure most people have a comfort zone. You have to think to yourself, do I have a comfort zone? Most people have a comfort zone. Like, I'm willing to go this far. But then, brother, don't ask me to go over here because that's too far from me. A lot of people in the church, they have their comfort zone where they're willing to do so much. But after that, they're like, oh, I don't want to go more. I'm more comfortable just being here. Hay muchos hermanos en la iglesia que tienen su área de confort, son conformistas y están en la área de confortabilidad y nomás piensan, yo voy a servir al Señor, pero nomás hasta aquí. Pero si el pastor, los hermanos nos dicen que vayamos más para acá, no me gusta, porque yo nomás quiero quedarme en esta área, aquí, así. ¿Cuántos han visto los helicópteros? Unas veces andan por aquí volando y unas veces están mirando algo, están buscando y no se mueven, nomás están ahí en el mismo lugar y uno los mira y dice, pues ¿qué será que están haciendo? Nomás está allá y no se mueven, ¿no? Tiene un rato y hasta que ya se va. Y así llega tiempo en muchos hermanos que así están en su vida espiritual, nomás están ahí como el helicóptero, no se mueve, no va para allá, no regresa, no decide nada, nomás está ahí parado en el aire. Y así hay muchos hijos de Dios que también en su vida espiritual así quieren estar, nomás ahí detenidos, no quieren dar más para ir, no quieren esforzarse, no quieren salir de su área que donde están confortables y se convierten en un conformismo. Y así está la iglesia hoy en día, hermano. La iglesia hoy en día en este ministerio y muchos hermanos están en un tiempo de conformismo, ya no quieren ser más. Ya yo lo he hecho desde personas que están jóvenes a personas que son media edad o más edad, no importa la edad, pero hay muchos que así son conformistas, no quieren salir. Si les dice alguien, como el hermano pastor ha motivado su congregación ahí, que salgan y que hablen de la palabra del Señor, que vayan y visiten sus vecinos y donde quiera que vayan, que les hablen a las personas. Y es algo que pues algunos sí lo hacemos, no nos sentimos confortables. Yo donde quiera que voy, si estoy en oficinas de doctor, si estoy en el hospital, si visito aquí y allá, busco, si hay personas alrededor de mí, empiezo a hablar con ellos. Y cuando hablo con ellos, después ya me da oportunidad de hablar algo de Dios. Si no es que antes me preguntan a mí y ya me da oportunidad. Pero para mí es fácil, hermanos, hacerlo porque ya me he trabajado para hacerlo. No es fácil porque no nace de mí, pero ya con el tiempo y los años que me he forzado a hacerlo, pues cuando voy a un lugar, hablo con una persona, hablo con otro. Yo creo que mi familia me ha visto cuando voy a lugares que soy muy platicador, voy a un lugar y con el que voy a pagar ahí en la caja estoy hablando como que si nos conocemos y después digo, ¿conoces a esa persona? No, pues no, ¿cómo hablas tanto con esa persona? Porque ya me he forzado a hacer eso, no para nomás perder el tiempo, pero porque buscamos el momento que se pueda hablar algo de Dios.
Y he estado en muchos lugares donde he tenido la oportunidad que Dios me ha dado para mencionar algo de Dios. Y una de las cosas que es lo más fácil hablar de Dios es qué es lo que Dios ha hecho por nosotros en nuestra vida personal. Yo me acuerdo cuando yo era niño, yo creo 9, 10 años, por ahí 11 años, y mi padre me hablaba a mí, a mis hermanos, y nos decía, cuando salen en la escuela o donde quiera que van lugares, necesitan compartir algo de la palabra de Dios. Y yo me acuerdo que como yo era mucho de responder, mis hermanos más decían, ok. Yo luego respondía y decía, ¿y qué les voy a decir? Si yo no sé nada. Y mi papá me decía a mí, lo mínimo que puedo hacer es diles lo que Dios ha hecho en tu vida. Y me acuerdo, tenía 9, 10 años cuando me acuerdo mi padre nos decía eso. Y esa era la edad, y mi padre, él nos exhortaba que teníamos que hacer esto, ¿no? Yo no lo entendía todavía en ese tiempo, y decía, pues ¿por qué? Pues ese es el trabajo de él. Yo decía en mi mente, no se lo decía a mi padre, ¿verdad? Porque entonces me iba a ir en feria, como dicen. Pero en mi mente yo pensaba, pues ese es el trabajo de mi padre, pues él es el que Dios puso para que esté hablando, pues yo ¿por qué? Pero con el tiempo que fue creciendo, lo entendí, que todos tenemos el deber, es, como dice aquí el apóstol Pablo, creciendo en la obra del Señor siempre. Cuando entendemos, tenemos que ir creciendo. When we grow and abound in the Spirit of the Lord, it's necessary for us to do the work of the Lord. That's why the Apostle Paul here, he separates and makes it so easy when he speaks about being steadfast, being immovable, and using the word always, abounding in the work of the Lord, to always. He makes it clear so that it's not difficult for us to understand what we should do. And at the end, he puts that everything you do in the work of the Lord, because we have to remember, what we're doing is working for the Lord, not for ourselves, not for an organization, not for a church, not for the pastor or the ministers or anybody who's in charge. Our work is directly when we work in the church, when we serve each other, when we love each other, and we go around and share the message. The work is for God Himself, for our Lord Jesus Christ. So we should always remember that. So as the Apostle Paul shows here, to be faithful to the Lord, to stand firm in the Lord, and to always never forget to not compromise our beliefs. Not let our beliefs be compromised. That's what he means when to be immovable. Don't compromise your beliefs. Why? Because in the end, the work that you do for the Lord here, in this time, in this world, is not in vain. Meaning, there's a benefit that comes along with the struggle, with the suffering, with the hardship, with the hard time, difficult things that you may have to go through. There's a benefit at the end of the road. This is what the Apostle Paul was speaking to here. Why? Because it's connected to the resurrection. And he speaks about it to the people in Corinth so that they know that there'll be a time, like he's explained, there's be time when some of us will be here and some will be gone, but when the Lord Jesus Christ, it's time for the resurrection. And he goes into an explanation of it. So we're assured of the times of the Lord. So even after all the issues that the Apostle Paul speaks about on this letter, including all the ways that the people in Corinth were misunderstanding God's will and mistreating each other. Si leemos esta carta, hermanos, del apóstol Pablo, nos habla por qué el apóstol Pablo llegó a decir esto. Porque en este tiempo la gente, el pueblo en Corintios, no estaban entendiendo bien la voluntad de Dios y estaban maltratándose entre ellos mismos. Y por eso, cuando les hablaba, y el apóstol Pablo les indica que ellos son hijos de Dios, que no se olviden. Y por eso aclara para que ellos puedan entender y que se alineen bien con la voluntad del Señor. That we have to remember that we're here to do the will of the Lord. ¿Verdad? Nos recordamos que aquí estamos, hermanos. Vamos a decir, estoy aquí para hacer la voluntad mía, la voluntad del hermano, la voluntad de la organización, de la iglesia. Por eso estoy aquí. No. Estamos aquí para hacer la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es que trabajemos en la obra, que nos amemos unos a los otros, nos ayudemos unos a los otros, nos animemos unos a los otros, nos exhortemos por medio del
Espíritu de Dios y el amor de Dios unos a los otros. Eso es lo que hemos sido llamados. Eso es nuestro servicio al Señor, mientras que Dios nos da la vida. Y aquí el apóstol Pablo aclara, ¿por qué? Porque él vio que el pueblo no estaba haciendo la voluntad de Dios. Estaban en una confusión. ¿Qué era? La obra del Señor. Y estaban entre ellos mismos maltratándose. No estaban demostrando el amor que debe haber entre los hijos de Dios. Y por eso el apóstol Pablo habla y lo conecta con la resurrección, para que no haya una confusión y decir que todo lo que hagamos allá al final, con la resurrección, viene la recompensa. En otras palabras, quiere decir que lo que uno hace para el Señor no es en vano. No es en vano. Porque usted o yo podemos recordarnos en un tiempo de hacer algo, trabajos o ayudas en algo, y al final del tiempo decimos, uy, pues todo fue en vano. ¿Por qué decimos eso? Porque no vimos el resultado que queríamos ver. Pues fue en vano entonces. Unas veces se les dice a los hijos también, a mí me recuerdo unas veces, mi padre me dijo, yo le dije, no, pues hice esto, hice el otro, hice lo otro. Pero te dije que hagas esto y esto y esto. Entonces todo lo que hiciste fue en vano. Dice, porque no salió lo que yo te pedí que hagas. Pues, ya después uno, pues sí, cierto, pues fue en vano porque no salió los resultados. O uno también en el trabajo puede decir, trabajé, me dediqué, y al final yo esperaba una buena recompensa. Unas veces en los trabajos nos tocaba un bono en la compañía, trabajando cuando trabajaba yo por la Unión por años. Y cada año esperábamos todos los empleados, ya viene el tiempo del bono, ya viene el tiempo, y todos contentos. Pero con el tiempo que yo estuve trabajando, cada año fue menos y menos y menos y menos. Y yo me acuerdo uno de los compañeros que tenían el trabajo, y durante el año el jefe decía, no, hagan bien el trabajo, trabajen bien, esto, todo, el trabajo tiene que salir bien. Yo me acuerdo escuchando a unos compañeros decían, pues de qué sirve, todos es en vano, porque al final del año ya no nos dan buen bono. Entonces lo conectaban. Si no se esforzaban, decían, pues está bien, porque todos modos, pues nada me van a dar. Pero cuando se esforzaban en el trabajo y ya esperaban, ¿por qué se esforzaban, hermano? Estas personas, porque tenían su mente puesta en la recompensa. Decían, si me esfuerzo, todos modos sé que al final me va a llegar ese bono. Y ya estoy contento. Entonces, todo este esfuerzo que estoy haciendo ahorita no es en vano. Así decían. Yo me acuerdo, los oía. Decían, no es en vano, porque al final nos van a dar nuestro bono. Y el bono, hermano, era muy bien, hermano. Daban buenos bonos. No nomás, aquí está $100. Después querían darle un certificado para ir a comprar una nieve gratis, ya con eso, aquí está tu bono. Pues los empleados estaban como, quédense con su bono. Pues yo me compro mi propia nieve. Lo que quiero es dinero. Dice, pues entonces todo mi esfuerzo en el año ha sido en vano. Pues, y es lo que le hablaba el apóstol Pablo al pueblo. Que se recuerden que el esfuerzo, el sufrimiento, el trabajo no era en vano. As we see here, and that we were reading about the Apostle Paul, and we see here what he writes is very clear, and at no time in the Word of God, as we read it here, is there the salvation cast in doubt because of the misconceptions that they had. Why? Because he was telling them that they weren't doing the Lord's will. But at no time, as we read here, he tells them with complete certainty of what the resurrection is going to do. There's no doubt that they're going to be in the presence of God when their life is over. We see that here. And that's what we should also reassure ourselves is that we also, at the end of our time here on this planet, we also will be in the presence of our God. That we have no doubt in that, according to the Word of God. And Paul here is convinced that they are in Christ. ¿Verdad? Aquí con lo que dice el apóstol Pablo, él está convencido, hermanos, que ellos sí están viviendo en Cristo. Y que no hay ni una duda que ellos van a resucitar y regresar a estar en la presencia del Señor. Aunque hubo problemas entre ellos, aunque no se estaban amando como debe ser, aunque hubo un malentendido entre el pueblo y no estaban haciendo la voluntad, pero siempre
el apóstol Pablo estaba convencido que ellos en el tiempo de la resurrección iban a regresar a estar en la presencia de Dios. No estaba ni una duda como quién sabe si van a llegar. No, él estaba seguro. Por eso decía, en el Señor no es el servicio de vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Él sabía, él no tenía duda. Será porque hay personas que después de estar en la iglesia, yo los he escuchado y me da tristeza porque hay unos hermanos que, hermanos, será al final del tiempo, sí vamos a estar con el Señor. Pues, ¿qué pasó, hermano? ¿Por qué hay duda? Sí será, hermano, cierto que al final del tiempo Dios nos va a proteger de todo el mal. Dios, hermano, que les digo, hermano, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Dice que Dios está con nosotros siempre, en todo tiempo. No tenemos duda, en tiempos bien, en tiempos mal, sin enfermedad o con enfermedad, Dios siempre está con su pueblo, con su iglesia. Aquí el apóstol Pablo no deja ni un espacio que haya duda de lo que el pueblo iba a llegar a estar en la presencia de Dios. No dejó espacio, no hay ninguna duda. Él estaba completamente convencido que ellos estaban viviendo en Cristo. Y así el apóstol Pablo nos habla a nosotros. Si nosotros leemos esto, lo entendemos también, nos habla y nos enseña lo mismo, que sí estamos nosotros viviendo en Cristo, para que no haya una duda, que lo que hago sí sirve de algo, que oro, que ayuno, que leo la Biblia, que derramo lágrimas, que ayudo a los hermanos, que doy mi ofrenda, que viajo con fraternidades y voy acá. Oh, sí será. No, hermanos, sí estamos completamente convencidos del servicio que estamos haciendo. Sí estamos en el Señor Jesucristo, en lo que estamos haciendo. No hay ninguna duda. Y no debe haber duda. Y así vemos el apóstol Pablo hablarle al pueblo. Que no haya duda, aunque había errores en sus vidas, igual que hay en la de uno. Todavía seguimos convencidos. Porque hay también hermanos que han tenido momentos cuando dicen, ay, pues no sé si yo soy bueno para esto, para Dios. Hermano, Dios no hace errores. Si Dios nos ha llamado es porque somos sus hijos. Somos sus hijos. No hay margen de error. Estamos 100% seguros que Dios nos ha llamado como sus hijos y que nos ha llamado en este tiempo para poder servirle al Señor en lo que es la voluntad de Dios. So he reassures them here that they will one day be resurrected to new glorified bodies in which they will spend eternity with the Father. ¿Verdad? Aquí les planta la seguridad al pueblo que cuando llegue ese día también van a resucitar y ser nuevos en cuerpos, ¿verdad?, incorruptibles para pasar la eternidad con el Señor Jesucristo. Es lo que el apóstol Pablo les habla. Así es que el apóstol Pablo nunca en un momento le faltó la confianza en el Señor. Él entendía que por la gracia del Señor Jesucristo hay salvación. Y eso se lo dio al pueblo, se lo habló. Mientras que nuestra fe esté puesta bien en nuestro Señor Jesucristo y no nos enfoquemos en lo que no podemos hacer, pero en lo que sí podemos hacer para el servicio del Señor. Porque ni una de esta porción del apóstol Pablo toca lo que no sirve, nomás se enfoca en lo que sí debemos servir. Porque ese es el trabajo del enemigo, que le gusta plantar en la mente de los hijos de Dios todo lo que no servimos. Tú no sirves para esto, tú no sirves para lo otro, nadie te hace caso, nadie te quiere, nadie te habla, nadie te saluda, nada de esto. Y quizás puede ser cierto, pero son mentiras del diablo, que nos quiere convencer que no servimos. Y uno puede decir mismo, el diablo me dice que no sirvo, digo, dime algo que no sé. Así es lo que yo aprendí de nuestro pastor anciano. Me recuerdo escucharlo decir que el enemigo, el diablo, le ponía ese pensamiento: tú no sirves para nada, tú no sirves. Y él le respondía al diablo: dime algo que no sé, ya sé que no sirvo. Porque usted y yo sabemos, hermanos, que nosotros le decimos al Señor: no soy digno, yo no soy digno de ser llamado hijo de Dios. Yo lo puedo decir, le doy gracias a Dios que yo lo sé, que no soy digno, y le doy gracias a Dios. Pero aún no siendo dignos, somos sus hijos, porque Dios nos ha amado primero a nosotros.
Y por eso el apóstol Pablo aquí les anima al pueblo de su servicio al Señor. Estad firmes, constantes y creciendo en la obra del Señor siempre. Porque al final de todo dice, vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Quién quiere hacer algo que es en vano? Nadie. Yo me acuerdo un día, hace muchos años, yo estaba niño y mi madre se puso a trapear el piso ahí en la cocina, trapeando, limpiando todo. Pero ese día donde nos cayó una tormenta y llegó, muchos de mis hermanos llegaron después de la escuela y todos entraron por la cocina, por la puerta de atrás, y todos entraron y dejaron el piso más sucio comparado como estaba antes que lo lavó mi mamá. Y dijo, mi madre me dijo, todo mi trabajo en vano, ya que miró todo el piso, todo lleno de lodos, pisoteado con lodo, tierra, todo, dijo, todo, y ella ahí está limpia, pobrecita mi madre, pero pues yo no sabía que iba a llover tarde ese día. Y antes que llegaron todos mis hermanos y llegamos de la escuela, pues llovió, y como caminábamos en ese tiempo, no era como ahora. Ahora los padres todos están en una fila larga de 1000 carros para recoger sus niños en la escuela, porque pobrecitos, que no caminen una cuadra, porque se van a morir. Hoy en día así tienen los niños, pobres, no pueden caminar una cuadra, porque, pobrecitos. Y los niños también bien chifles, todos los niños. Y si los papá o mamá llegan 5 minutos tarde, ¿por qué no llegaste a tiempo? Aquí estoy esperando y todos ya se fueron y ya nomás queda aquí. Pobres hijos, qué tortura, pobrecitos. Así se ponen los hijos. Pero en ese tiempo pues, no había ni un raite, porque mi padre estaba trabajando y mi madre estaba ocupada. Entonces yo y mis hermanos, todos teníamos que caminar a la escuela. Me acuerdo, hermanos, caminábamos a la escuela en la lluvia, caminábamos a la escuela en la tormenta, caminábamos a la escuela cuando caía nieve, y como estaba chiquito, pues me llegaba acá a la rodilla la nieve. Pero ahí iba a la escuela, y mi madre más nos decía, y no hagas travesuras en el camino a la escuela. Pues qué travesura, estaba la nieve congelada, que casi no me podía mover. ¿Cuál travesura iba a hacer? Ya que espera que el clima esté bien para hacer las travesuras. Y ya, me acuerdo que llegábamos a la escuela, y una vez, como no hay en este tiempo, que luego mandan un mensaje, no hay escuela este día, y luego uno, ok, no van a ir a la escuela y a anunciar. No, en ese tiempo, ¿cuál anuncio? Llegábamos hasta la escuela y un papel en la puerta cerrada, y decía, no escuela hoy. Uy, pues Señor Santo, decíanos ahí regresar a la casa otra vez en el friazo, congelándonos, y ahí íbamos. Y ese día me acuerdo, entramos todos, dejamos todo sucio ahí el piso. Pues nadie sabía, nadie ponía atención, nomás entrábamos y ya. Y mi madre dice, todo ese trabajo en vano. Porque cuando hacemos algo, hermano, esperamos que va a salir bien, ¿verdad? Pero muchas veces, hermano, en el servicio al Señor, no siempre nos sale bien las cosas. Por eso el apóstol Pablo le hablaba al pueblo también, para que no haya desánimo, para que no haya tristeza o enojo, para decir, pues todo lo que he hecho, pues yo no veo resultados. He luchado, he sufrido, he orado, he ayunado, y decir, pues yo no veo. No, la palabra de Dios dice, y el apóstol Pablo aquí lo enfatizó al pueblo, todo lo que uno hace en el servicio a nuestro Señor Jesucristo no es en vano. Quizás yo no veo los resultados que yo quiero ver, pero no quiere decir que es en vano el servicio al Señor. Nunca es en vano. Lo que usted, lo que yo, lo que los hijos de Dios hagamos en el servicio a nuestro Señor Jesucristo, nunca es en vano, porque nos recordamos que estamos en servicio directamente a nuestro Dios. Lo que nosotros hacemos para la iglesia, para los hermanos, para nuestra familia, para los que sirven a Dios, para este ministerio, es el servicio a Dios. Y no tenemos que esperar que en esta vida vaya a haber una recompensa, porque una vez así queremos ver. Pues si yo hago esto y esto, quiero ver que los hermanos esto, que me digan, porque yo he visto en unas iglesias, hermanos, que les hablan y les dicen, pasen tal hermano, porque mire, está reconocimiento, y una placa se la hicimos para que la pongan en la pared, y ahí lo miren, todos admiren. Hermano, nosotros no acostumbramos a hacer eso. No quiere decir que está mal. Sí lo reconocemos, entre nosotros nos reconocemos y nos decimos, Dios los bendiga, hermano, Dios los bendiga, hermano. El servicio, el trabajo, el esfuerzo, gracias a Dios nos amamos, nos tratamos de la forma y reconocemos entre nosotros
que el servicio al Señor, lo que estamos haciendo, no es en vano. Pero no esperemos eso en esta vida. Por eso el apóstol Pablo habla y le habló al pueblo de la resurrección en ese tiempo, cuando la trompeta suene, porque la trompeta va a sonar. En ese tiempo será la recompensa. Pero mientras que estamos aquí, usted y yo, el servicio sigue. Si vemos resultado o no vemos resultado, el Señor sabe por qué. Porque lo que estamos enfocados es que sigamos creciendo en abundancia en nuestro servicio al Señor, en nuestra vida espiritual. Quiero leer aquí, ahí donde estamos, capítulo 15, regresar al verso 42. Where we're at, before I finish here, ya vamos al final aquí en esta tarde, hermanos. Quiero terminar estos últimos minutos ya. 1 Corintios capítulo 15, verso 42. In the first book of Corinthians, chapter 15, there where we're reading, we'll go back just to verse 42. Read a couple verses here. Así dice la palabra de Dios. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se levantará en incorrupción. Se siembra en vergüenza, se levantará con gloria. Se siembra en flaqueza, se levantará con potencia. So here we see what the Word of God says to be loyal, devoted, unmoving, as we read in verse 58. And then we read these two verses that should broaden our perspective, our insight, our understanding from the temporary to the eternal. So we are not focused on just what is temporary, but on the eternal, which is our Lord Jesus Christ. Whatever we do on earth for Christ is not in vain. And this is what it says here. We can see it in English. Lo leemos en inglés aquí, verso 42 and 44. Verse 42, so it says, so also is the resurrection of the dead. It is sown in corruption. It is raised in incorruption. It is sown in dishonor. It is raised in glory. It is sown in weakness. It is raised in power. In verse 44, it says, and it is sown a natural body. It is raised a spiritual body. There is a natural body and there is a spiritual body. ¿Qué nos habla esto, hermano, el apóstol Pablo? Que hagamos la distinción de lo terrenal a lo eterno. Que hay que enfocar no en lo que es, lo que vemos, lo que tocamos, este cuerpo físico, pero en lo eternal. Que nos enfoquemos en nuestra vida, en lo que viene después de esta vida física. Eso es lo que el apóstol Pablo habla en estos versos. Que miremos eso. Esa es nuestra proyección, nuestro enfoque, no nomás lo aquí, lo temporal, pero lo eternal. Es lo que el apóstol Pablo le hablaba al pueblo en Corinto, animándolos. Saben que el tiempo es corto, este es el trabajo, la resurrección va a llegar ese día. Enfóquense en lo que viene después, no en lo temporal, porque es lo que pasa también en la iglesia hoy en día. Hay demasiados hermanos que están enfocados en lo temporal. Hay muchos que, y pasa a muchos, no es de un hermano nomás, nomás ese hermano está fallando. No, muchos hijos de Dios en diferentes lugares pasa eso. ¿Por qué? Porque somos humanos y estamos en este cuerpo, en esta carne. Y hay una lucha entre lo físico y lo espiritual. Y tenemos que con el Espíritu de Dios luchar y pelear. Que no perdamos el enfoque, no estar enfocados en lo que es lo temporal, en lo que estamos viendo, lo que estamos... Porque es fácil. Los estudiantes se ponen tan enfocados en el estudio. Los que están trabajando se ponen tan enfocados en que tengo que trabajar lo más que puedo. Los que están en proyectos de esto y lo otro se enfocan como esta es mi vida, esta es mi pasión. Pero los hijos de Dios tenemos que enfocarnos en lo eterno, sabiendo que temporalmente estamos aquí y tenemos que estudiar, se tiene que trabajar, se tiene que hacer, se tiene que criar hijos, se tiene que, muchas cosas que se tienen que hacer, pero no es el enfoque del Hijo de Dios. El enfoque es el eterno, porque va a llegar el día, hermanos, cuando todo aquí se quede, y el Hijo de Dios, aún el que batalla sufre o el que no batalla sufre, termina su tiempo aquí. Va a llegar el momento, tarde o temprano, como dicen en inglés, dicen sooner or later the end here is going to come for everybody.
So what does the Apostle Paul tells here in 42 through 44, these three verses? He tells the people to focus on the eternal, not the temporary. Not what we can see, what we can touch. Not get all so embroiled in our jobs and our studying or this or that, whatever it may be. Because in one time or another, whenever the Lord decides, everything here, as the Word of God says, has an end. So we, as children of God, the Apostle Paul was telling the people in Corinth to focus on the eternal, not the temporary. El apóstol Pablo decía que enfoquen en lo eternal. Ese es el enfoque. To stand firm in the face of trials, temptations, persecution, and opposition, ¿verdad? Que nosotros nos mantengamos firmes en todo tiempo, en la lucha, la prueba, la tentación, la persecución y la oposición, porque el enemigo, hermanos, siempre está opuesto.